Y ya estamos acá con la doctora Elizabeth Chung, que es ginecóloga de la Clínica Las Condes. Bienvenida. Muchas gracias. Un tema que a las mujeres nos aqueja tanto en invierno, Sí. sufrimos tanto, hay tanto mito y realidad. 3 de cada 10 mujeres sufren de alguna infección urinaria entre los 30, los 40 y los 60 años. ¿De qué se trata? ¿Cómo yo llego a contagiarme o a agarrarme este tipo de infección que afecta tanto y que duele tanto? Sí. Bueno, las infecciones urinarias la verdad es que son bastante frecuentes en las mujeres. Como tú decías, más de una vez la vida nos va a dar una infección urinaria y se produce por el ascenso de microorganismos a través de la uretra hacia la vejiga, ¿ya? Y que cuando ya se complican podrían incluso ascender hacia los riñones y producir, digamos, una infección urinaria más compleja. ¿Los síntomas cuáles son para los que, sobre todo para las jovencitas que están, ¿no?, entrando en este mundo que le va a tocar vivir, como dijo usted? ¿Cuáles son los síntomas claros? Mira, mucho dolor al orinar, que se llama disuria, ¿ya? O sea, uno orina y al finalizar se produce como un ardor, ¿ya? Otro síntoma muy frecuente es el tener ganas de ir al baño constantemente, con mucha urgencia, o sea, como que tengo que ir corriendo al baño. Encima. Y uno hace y nada, o sea, muy poquito y queda con ganas inmediatamente. Sí. Eso es como también otro síntoma muy frecuente. Y otro es dolor pélvico, ¿ya? Que tenemos un dolor aquí en la zona de la vejiga. Doctora, acá yo me voy a poner traje de papa, porque dicen, al hombre parece que les pasa menos esto, pero yo tengo 2 niñitas. Sí. Esto da a cualquier edad, si son chiquititas, grandes, da lo mismo. Nos puede dar a cualquier edad, pero es principalmente en mujeres que ya en el fondo han iniciado, por ejemplo, actividad sexual, también en mujeres que ya son posmenopáusicas, también son más frecuentes, y también cuando estamos gestando, también tenemos más riesgo de tener infecciones urinarias. Eso es sobre los mitos y realidad que quería preguntarle, porque ¿es verdad que las embarazadas están más propicias a tener una infección urinaria? Sí, totalmente, porque el útero, en el fondo, al ir creciendo, puede producir como presiona un poco en las uréteres, y eso hace que a veces tengamos más orinas, más retención de la orina, ¿ya? Okay. Entonces eso también nos hace más propicio a tener infecciones urinarias. Vamos a empezar con los mitos y realidades. Acá hay Antes hartas de que cositas, toquemos la mesa, yo quiero dar un dato que a mí me ha funcionado. Sí. Que es cuando una va a un baño público, porque ¿Ya? sepa, Simón, Sí. con tus hijas mujeres, una normalmente se agarra estas infecciones también en los baños públicos, ¿no es cierto, doctora? La verdad es que eso es un mito. Ah, mira. Sí, no es Se derriba, bien. Sí, no es que vamos a tener más infecciones urinarias porque orinamos, digamos, en un baño público. Mira. Para nada, no es una Pero sí relación. corro riesgo ahí o no. No, la verdad es que no. Ah. O sea, hay otros factores que hay que corregir ¿Cómo cuál como es? para disminuir. Ya, por ejemplo, Acá voy a tenemos pasar acá que le les presento quiero- a Monono, nuestro Sí. amiguito que nos va a acompañar. Miren, por Amiguita, ejemplo, lo que pasa es que ¿por qué es tan frecuente la infección urinaria en las mujeres? Es porque existe mucha cercanía entre lo que es el ano y la uretra, que es Claro. donde orinamos. Por lo tanto, es muy fácil que las bacterias puedan, en el fondo, ser trasladadas hacia la uretra y ahí ascienden, digamos, hacia la vejiga. Ah. Por eso es que en las mujeres es tan frecuente. Tienen que tener cuidado con la higiene. Claro, porque los microorganismos Claro. que están principalmente involucrados en la infección urinaria son microorganismos que vienen desde nuestro tracto gastrointestinal, que es la Escherichia coli. claro. Entonces, por eso La es bacteria. que es tan importante. El otro tiene que ver la época del año, o sea, son más frecuentes en invierno, en verano. No, también es un mito. Mito. La verdad es que en invierno no es que se produzcan más infecciones urinarias. Lo que pasa es que puede pasar, o sea, yo creo, una de las teorías que puede ser que a lo mejor las mujeres aguantamos a lo mejor un poquito más de orina porque no nos dan ganas de ir al baño tan frecuente porque tenemos Están abrigadas nos da en capa y frío, cuesta sacárselo. tal cual. Ah. Eso podría ser una causa, pero no hay una causa, como, digamos, científica como para explicar por qué en invierno tenemos más, digamos, infecciones urinarias. ¿Y esto de que si usamos ropa apretada puede generar infección urinaria? No, eso es más que nada para prevención de infecciones cérvico-vaginales. O sea, cuando tenemos, por ejemplo, por cándidas, cosas así, eso, ahí sí uno recomienda, por ejemplo, uso de calzón de algodón, no usar ropa apretada tanto tiempo, cosas así. Pero Ahora, hay un mito chileno que yo no sé si esto es real o no, pero mis compañeras del Hoy Se Habla dicen que le ha funcionado, el calzón rojo. Dice, yo me pongo calzón rojo y se me ha cortado la infección urinaria. ¿Cómo te va a pasar con eso? Mágico, dice. no, también son mitos. Sí, Mitos no hay totales. ninguna evidencia tampoco que para que es un calzón rojo, digamos, nos pueda disminuir o curar una infección urinaria, no. Imposible. No, ¿Viste? ninguna razón. Cote Castro, para ti. Ahora, algo que sí es muy importante y que yo les decía por eso, por la cercanía, es que siempre por eso es que le enseñarle a nuestras hijas, ¿cierto?, a que tengan que limpiarse de adelante hacia atrás. Que no sea un tema tabú, ¿eh? Claro, porque Sí, si nosotros exactamente. limpiamos, cuando orinamos, limpiamos de atrás hacia adelante, estamos trasladando las bacterias desde Claro. el ano hacia la uretra. Mira, Entonces, por eso es tan importante enseñarles a que tiene que ser de adelante hacia atrás.
¿Y ¿Ya? que la infección urinaria se contagia también por transmisión sexual? ¿Es real? No. De hecho, uno de los factores de riesgo para infección urinaria es el uso de espermicidas. ¿Ya? Ajá. Y otra cosa que sí es muy frecuente es que hay mujeres que tienen infecciones urinarias que son secundarias, o sea, después de una relación sexual. Eso sí, pero no es porque sea una infección urinaria, sino que es por lo que yo les decía, que a veces puede trasladarse durante la actividad sexual estas bacterias hacia la uretra. Tiene que ver con la higiene más que con el hecho mismo, digamos. Claro, entonces por eso es súper importante que ojalá después de tener relaciones sexuales, orinar. Eso dijiste, que Sí. fuera de terminar la relación es muy importante orinar. Sí, poder orinar para, en el fondo, como... Ahora, no es que tenga tampoco una evidencia científica tan alta en ese sentido, pero sí se ha visto que ayuda, ¿ya? Y otra cosa que ayuda mucho es tomar harto líquido. Ahí tenemos, de hecho, unas muestras. Sí, Hay tomar algunos mitos, mucho me voy a líquido. acordar Metámonos ahora. en la mesa de Sí. hielo, entonces. Esta ¿Qué creen ustedes de aquí que puede servir y qué cosa no? el guaterito, yo creo. El guatero funciona todo el tiempo. Guaterito súper, cierto, frecuente de usar ahí. O en las riñones, me lo como en el pongo fondo yo. como la primera como acercamiento que podemos tener cuando estamos en la casa, empiezan las molestias, antes de poder ir a ver a un médico, ¿cierto? Podemos, por ejemplo, poner un guaterito tibiecito, ¿cierto? Nos va a aliviar, ¿ya? Otra cosa, tomar mucho líquido. Solo líquido. Mucho líquido. Mito dice, Mucha la agua. agüita manzanilla, una agüita de cáscara de naranja o de cáscara de La limón. verdad es que esto no tiene evidencia científica, pero claro, nos va a servir porque en el fondo vamos a estar tomando líquido. No es que la manzanilla... Pero la manzanilla- No es que sí la ayuda. manzanilla, Pero dicen que desinflama la manzanilla. pero no tiene evidencia científica como para la infección urinaria. Son en duros los específico. doctores con esas Sí. cosas. ¿Ah? Uno dice, pero es que desinfla. No, pero es que no tiene evidencia. Pero bueno, pero puede funcionar, digo, ¿no? Pero Los hidratarse sí, arándanos. hidratarse sí. Sí, hidratarse, sí. O sea, súper importante tomar mucho líquido. Eso sí tiene totalmente evidencia científica y nos va a ayudar a limpiar en el fondo y a diluir un poco, a botar las bacterias, Mira ¿ya? que- Arándanos. Los arándanos también se han recomendado bastante el uso de arándanos, que también nos van a acidificar un poco la orina y así prevenir infección urinaria. No para tratar, no es que yo tengo infección urinaria y voy a comer arándano y se me va a pasar, no. No, Para Sino que prevenir. podría ayudar a prevenir. Ahora, tampoco la evidencia científica es tan contundente, pero sí nos sirve. Y también los comprimidos Sí. Esto de tomo yo. arándanos. Sí, también perfecto. Tomar uno al día nos va a ayudar también a Doctora, prevenir infecciones y así como hay urinarias. alimentos que ayudan a la prevención, ¿hay alimentos que contribuyan a generar una mayor infección urinaria en mujeres, por ejemplo? Mira, la verdad es que no hay ninguna cosa tampoco científicamente hablando como para decir, si este alimento me va a dar más infecciones urinarias, no. Ya. ¿De qué manera puedo prevenir una infección urinaria? Ya, ¿cómo podemos prevenir? Entonces, lo que yo les comentaba, limpieza, ¿cierto? De adelante hacia atrás, ¿cierto? Después, otra cosa, evitar uso de espermicidas, porque yo les decía que eso es un factor de riesgo, ¿ya? Otra cosa, tomar mucho líquido, ¿ya? Siempre tomar mucho líquido también nos va a ayudar. Otra cosa, el orinar después de tener relaciones sexuales, ¿cierto? Y bueno, hay veces que cuando hay infecciones urinarias recurrentes, en el fondo cuando ya existen más de 2 en 6 meses o más de 3 en un año, hay medidas que podemos tomar para prevenir infecciones urinarias. ¿Cómo? ¿Cachai? Como por ejemplo, bueno, el uso de los cranberries, Esto es ¿cierto? Que les los decía. arándanos que Los tomar, arándanos. comerlos todos los días. Uno al día, sí, perfecto. O sea, Ah. pero más que los arándanos en sí, puede ser los comprimidos, comprimidos. que nos tomamos uno al día. Más y concentrado. Perfecto, claro, y Oiga. listo. ¿Ya? Otra cosa, ahora hay unos estudios que se están haciendo por unas vacunas. Vacunas Apa. que podemos utilizar para infecciones urinarias recurrentes y han tenido bastante buenos resultados. Así que Oiga. Doctora yo veo vienen bien prometedores esas Yo tengo una vacunas. pregunta, dos Sí. preguntas. Bueno. Para que me ayude Yami. Yo vivo en una casa con 2 niñitas y con una esposa maravillosa que se llama Natalia. Y me retan por el uso del jabón. Que a veces los hombres somos más descuidados en el uso del jabón, etcétera. Sí. Está este típico meme de que está el cloro y el Tanax para el hombre y una cantidad de... Uno no es cuidadoso con el jabón. Hay riesgos con el jabón y lo otro. Sí. Los baños de vapor, por ejemplo, Sí. los baños turcos y todas estas cosas. Mira, las infecciones urinarias, la verdad es que con respecto al tema del jabón, no es mayor, digamos, relación, pero sí con infecciones cérvico-vaginales, que es lo que decía de los hongos, por ejemplo, Exacto. todas esas cosas. Sí, el uso, digamos, de jabones a veces nos puede cambiar el pH. Perfecto. Entonces, también se recomienda lavar la vulva y la vagina solo con agua. Claro. O un jabón neutro. Claro, o un jabón, mira, hay algunos jabones sin DET, digamos, que no tienen detergente y esos también nos podrían ayudar, ¿ya? Pero lo ideal, si es que no hay ninguna, digamos, con problema en la zona de la vulva, no tenemos ninguna como irritación, qué sé yo, podemos usar agua nomás.
Con agua es Perfecto. suficiente. Con agüita. Con agua es suficiente. Sí. Y la verdad, y el tema de los baños turcos, la verdad es que tampoco en el fondo podría ser sí para las infecciones cervicovaginales. Lo mismo que estábamos hablando recién. No para infección urinaria, sí, pero sí para el otro. lo otro. Ahora, Doc, yo la voy a contradecir en algo, porque a mí me pasa que soy súper predispuesta para las infecciones Sí. urinarias, pero en inviernos me agarran más que en verano. ¿Por qué? Porque de hecho yo cuando siento que tengo, por ejemplo, como ahora, que tengo como la espalda acá descubierta, Ya, es sí. un alto riesgo que yo pueda arrancar esta noche con cistitis. Mira, la verdad es que eso es como lo mismo que le dicen a los niños, por ejemplo, cuando andan a pie pelado y les dicen, Sí. no, te vas a enfermar, te vas a resfriar. La verdad es que no se El van a frío no enfermar enferma. porque el frío no enferma, lo que enferman son las bacterias. Entonces, lo mismo, si no hay una bacteria, no hay infección, no nos tiene por qué dar, digamos, una infección urinaria solo por el frío. O sea, la Jamie puede mostrar la espalda sin ¿Entiendes? O sea, ningún no es, peligro. No tengo esa la excusa. causa. No. Claro. Ahora, pasa muchas veces también que hay mujeres que no tienen combinación en su pH con su pareja y tienden a Chocan. tener más infecciones urinarias también. Yo creo que tiene que ver con lo que yo les comentaba, con el tema Con el de... aseo, la higiene. Sí, yo no creo que tenga que ver con que hay como una incompatibilidad en el fondo como de pHs, la verdad es que no, yo creo que tiene que ver con el tema del traspaso, digamos, a lo mejor no ser tan cuidadoso de repente y poder en el fondo traspasar estas bacterias hacia la orina. Oye, hagamos una cosa, activemos el código QR, que lo vamos a poner ahí en pantalla para que usted escanee y se comunique directamente con el programa, con los distintos integrantes del Buenos Días a Todos y hacerle consulta directamente a la doctora John. Yo le decía, doctora, que en caso particular a mi esposa le dio infección urinaria, Sí. pero se dejó estar. Se dejó Eso, estar y le sí. creció una pielonefritis y eso es complicado. Eso, súper Es complicado, súper claro. complicado. Por eso es súper importante que apenas tengamos los síntomas, podamos consultar, ¿cierto? Póngalo Para que ahí, nos den un señal de tratamiento alerta, ya. ¿Cuáles son los oportuno. síntomas que digo? Esto Ya, es eso fue es que para les allá. decía, dolor para orinar, ¿cierto? Dolor para orinar, Después, perfecto. tener ganas de ir a cada rato, muy frecuente, digamos, orinar poquito y con mucha urgencia, ¿ya? Otro síntoma que también tampoco es tan, digamos, no es de los más contundentes, pero orina de mal olor. Ah, sé si han sí. sentido, orina de mal olor. Otra cosa es el dolor pélvico, ¿cierto? Ahora, ¿cómo Que yo les diferencia una comentaba. orina que está influenciada por la alimentación a una orina que puede estar con una Por infección eso de pielonefritis? justamente no es un no es por eso que no es un, digamos, un síntoma cardinal. Perfecto. En el fondo, porque podría ser también deberse a otras cosas. Mira, ¿ya? que no. ¿El color de la orina cambia? El color de la orina no cambia, no, se pone más turbia puede ser, pero Ok. no, pero nada más, ¿ya? Ahí Y- tenemos, perdón, doctora, Sí. que justo tenemos los síntomas que causan una infección urinaria para recordarle Exacto. a muchos en casa no saben, es una sensación de ardor al orinar, misión frecuente, orina turbia o oscura, lo que estaba diciendo recién, orina con un olor fuerte, sensación de no poder vaciar la vejiga completamente y dolor pélvico. Mira. Tal cual. Y lo otro Sí, existe po, la y ahí- posibilidad de una infección urinaria, disculpe doctora, asintomática, que una de las consultas que no hacen por el código Sí, QR. sí, existen infecciones urinarias que son asintomáticas, pero, o sea, por ejemplo, yo me hago un examen de orina, digamos, de control, porque me están haciendo Sí. exámenes generales, y me aparece que hay como bacterias o, por ejemplo, piocitos, y yo puedo decir, podría ser una infección urinaria, pero yo no tengo síntomas. No se tratan, porque se llaman bacteriurias asintomáticas, Ah. es decir, no tienen síntomas, no se tratan. ¿Esa no escala? ¿No me puede dar fiebre después? No, el único momento de la vida en que yo voy a tratar una infección urinaria sin tener síntomas es en la gestación. Ahí sí. Embarazada. Y por eso es que en las embarazadas nosotras buscamos constantemente, digamos, infecciones urinarias con examen de orina urocultivo, a pesar de que la paciente no tiene síntomas, pero uno lo tiene que ir buscando porque, en el fondo, es el único momento que vamos a tratarlas si no tienen, digamos, síntomas. Doctora, ¿qué pasa en el caso de los hombres? Porque 3 de cada 10 mujeres Sí. sufren de una infección urinaria, pero en menor caso los hombres también. Sí, en los hombres no es tan frecuente. No es muy frecuente, ya por lo mismo, porque no existe este tema anatómico, ¿cierto? La uretra también del hombre es mucho más larga, ¿ya? Entonces menos frecuencia. Pero cuando existe, claro, hay que ver, hay que estudiar ahí por qué le está dando, porque eso no es tan frecuente. Claro. ¿cachai? ¿Y los síntomas Entonces, son hay que similares? ver- los síntomas son similares. Y ahí lo que hay que ver es que, por ejemplo, hacer estudios, imágenes, ver si a lo mejor hay un cálculo. Claro, pues. Hay una causa anatómica que no está generando infecciones urinarias, porque como le digo, no se da el mismo caso que en las mujeres.
¿Qué es normal en términos de frecuencia de hacer pipí, por ejemplo, para estar alerta? en Mira, las mujeres? depende mucho de, obviamente, de la cantidad de líquidos que Claro. yo ingiera. Pero no tiene como una media, decía, voy Pero tal. en general yo te diría que más que decir cuántas veces, porque hay gente que toma mucha agua, todo el día está tomando agua, o café o té, que son muy irritantes, y van al baño constantemente. Yo te diría que más que eso es que tengas ganas de ir al baño a orinar frecuentemente, pero que no logras vaciar tu vejiga. Es como que sientes que no orinas nada y quedas con ganas inmediatamente. Eso es como más patognomónico en el fondo de una infección urinaria, más que orinar frecuentemente. Perfecto. Están llegando consultas a través del código QR que Ahí tenemos está. en pantalla ya, mi querida. Es súper fácil, lo sabes hacer tú, te enseño. Ay, enséñame. Vas a tu celular, saca tu Ok. celular, vas a Ajá. donde está el código para escanear un QR, que lo tienen prácticamente todos los teléfonos, ¿Ya? lo pincha y te manda directamente al WhatsApp del programa. Y ahí Apa. puedes conversar directamente con los distintos integrantes, hacer las consultas, denuncias y todo lo que tú quieras. En este caso, por ejemplo, consultas a la doctora Elizabeth Chong, una de las que nos llegaba, por ejemplo, de Bárbara Jara, dice, mi hija de 1 año y medio, chiquitita, le detectaron una infección urinaria, Uy, tan más una chiquita. neutropenia. ¿Qué Claro. significa eso? ¿Por qué ocurrió? Neutropenia. Será neutropenia, a lo mejor. Sí, puede neutropenia. ser. Sí, como disminución de algunas defensas, digamos, Ah, de leucocitos ya de una cierta. Pues, por eso es que ahí, por ejemplo, en bebés que tengan infección urinaria hay que estudiar. O sea, Ya. eso no es normal, ¿me entiendes? No es algo frecuente que No, suceda. y aparte tan chiquita que Por lo cómo, tanto, cómo avisa que tiene una exacto. infección urinaria. No, porque ahí Qué dolor. probablemente ahí no hubo síntomas, sino que hubo fiebre, por ejemplo. Hubo fiebre probablemente, que se le hizo estudio de todo. Y, por ejemplo, no había virus respiratorio, no había, digamos, ninguna infección urinaria, no había nada en la guatita. Hacen un examen de orina y hay una infección urinaria. ¿Cachai? Ahora, pero Como un que niñito esa es la pequeño, por forma en que uno ejemplo, lo ve. el aseo de la mamá, Sí. a lo mejor no fue prolijo, Claro, pues, influyó en aquello. también es súper importante. Que Limpió el al revés, aseo sí. sea tal cual. Ya. Sí, Yo no tal puedo cual. creer que de verdad en el baño público no te puedas agarrar una infección urinaria. Te puede agarrar cualquier cosa. O sea, de que te puede dar, pero no es que el baño público per se, digamos, tenga algo que a ti te dé más infección urinaria. Porque el dato que pongo yo siempre que pongo papel en el water antes de hacer pipí. Claro. Explica tu ritual. ¿De qué se trata? Voy ¿Cómo al se- baño, pongo papel en Por el el water, borde, ya, no ya. por el borde, adentro. Ah, ya. Como para Está que el no agua, salten las gotitas. para que no salte las gotitas. Claro, Ah, ya. claro, o sea, si es que tendría que pasar algo así, que en el fondo las gotitas salten, que tengan bacterias y que eso pase, digamos, hacia nuestra uretra, claro, ahí podría pasar. Y doctora, yo soy tan acontecida que me puede llegar a pasar, entonces yo prefiero ponerle. Totalmente. Y me lo dio una amiga y sabes que funciona. Muy bien. Sí, muy buena idea. Bueno, está el dato que funciona, uno lo comienza a repetir como el de la Obvio, agüita hay que muchas sirve. cosas que de repente, claro, no tienen mayor evidencia científica, pero si a mí me sirve y no hace daño, ¿por qué no lo voy a usar? Como les decía yo, si a alguna persona le hace bien tomar alguna, por ejemplo, alguna infusión y con eso se alivia, o sea, maravilloso que la siga usando. Otra pregunta. Macrodantina nos escribe Sí. una Marcela que nos está escribiendo por el código QR. Dice que la toma cada vez que tiene relaciones sexuales. Sí. ¿Qué es la macrodantina y en qué Eso influye? es una de las profilaxias antibióticas que, por ejemplo, que yo puedo usar cuando tengo infecciones urinarias recurrentes asociadas a la actividad sexual. Ah, perfecto. Por ejemplo, si yo voy a consultar al gine porque llevo más de 3 infecciones urinarias al año y que se relacionan perfectamente posterior a la relación sexual, entonces yo te puedo decir, ok, podemos usar una profilaxia antibiótica y dentro de esos antibióticos que se usan es la nitrofurantoína. Mire. Y la macrodantina es una de ellas y con eso podemos usar una pastilla después de cada relación sexual. Ahí Pero se hace esto el debe match, ser indicado claro. obviamente. ¿Pero por antes su- o después? Después. Siempre Sí, después. sí, puede ser, mira, puede usar antes y después, pero en general uno lo dice después. Y se puede hacer Sí, el match y no hay fácil. problema si lo ha usado antes. no hay Porque tú problema. dices, mira, cada vez que tengo actividad sexual, pucha, al otro día comienza Ahí la molestia. Entonces ahí uno puede atar Ahí el uno cabo hace la rápidamente. asociación Claro. y andan súper bien. Qué bueno. Oh, mira, tú no sabía que Sí. existía, que se podía tomar un remedio después de. O... Sí, es un Claro, antibiótico. igual no estaría yo necesitando nada en estos momentos. ¿No quieres pero- macrodantina? No. Con el water estoy bien. Con la cranberry te basta. Sí, Mira, te otra creo. pregunta de Claudia. Nos dice que ella es mala para el agua. Mala para tomar agüita. Ah, no, hidrata poco. pensé que para bañarse. No, pero para tomar agua. Para tomar agua. ¿Influye en algo? Si soy O malo sea, para- si es mala para tomar agua, claro, tenemos más riesgo porque no estamos en el fondo limpiando bajando. constantemente, ¿cierto?, nuestra vejiga. Entonces, sí, podríamos obviamente tener también más riesgos de tener infección urinaria. Y por eso, entonces,
decirle que tome más líquido para que pueda evitar tener estas infecciones. Puede ser cualquier tipo de líquido también. Sí, está caliente. o sea, ojalá algo que, o sea, claro, agua, así uno anda bien con tecitos. El tema es que los tecitos, el café, por ejemplo, son irritativos, son irritantes. Entonces, si yo ya estoy con muchas ganas de orinar cada vez, o sea, eso me va a dar más ganas. Y estas agüitas de pepino y estas agüitas como que uno saboriza perfecto, con cáscaras de naranja, maravilloso. ¿Y da lo mismo si es fría, caliente, tibia? Sí, mira, frío, caliente lo mismo, pero de repente tibiecito, como que uno Para la siente guatita. más rico, sí. Doc, ¿qué alimentos no debo consumir en estos casos? Por ejemplo, como acaba de decir, el café. Sí, tratar de evitar todo lo que es más, que nos va a generar más irritación, ¿cierto? A nivel vesical, como es el té, todo lo que tenga teína, cafeína, las bebidas, por ejemplo, cola, tiene mucha cafeína, mira. entonces El mate. también, ¿Qué es pasa con el el mate mate? también, que es claro. súper, digamos, que es súper irritante. Entonces, claro, más que evitarlo porque si no nos van a dar más ganas. Vamos a pasar en el baño. Claro, sufriendo aparte. Sí, pues además porque te duele. ¿Has tenido cálculos alguna vez tú? No, y ojalá nunca tengas. No de madera acá porque dicen que son Uy, dolorosísimos. No, porque es como yo creo que debe ser lo más parecido que hay a un parto, ¿o a no? un trabajo de parto. ¿En Sí. serio? ¿Un trabajo Sí, de parto? aparte los hombres. ¿Has visto que el dolor de los cálculos, de estar expulsando un cálculo, es muy parecido a tener un parto? No, imagínate. No hay madera acá. Ya con 3 mujeres en la casa estamos bien. Oye, recuerda que estamos usando nuestro código QR, que insistimos, es el vehículo directo de comunicación entre usted y nosotros. Usted escanea el código rápidamente y llega la pregunta directa a la doctora Chong, al integrando de nuestra familia del Buenos Días a Todos. Mire, Guacolda nos pregunta lo siguiente, lindo nombre Guacolda. Dice que siempre tuvo infección urinaria, siempre, de toda la vida. Pero como hace 7 años, nos dice Guacolda, el doctor le recomendó que tomara vitamina C. Y Ya. dice que le marcó un antes y un después. Se le quitaron derechamente. ¿Será Tampoco coincidencia o qué? Puede ser coincidencia porque tampoco tiene, digamos, mayor evidencia científica, ¿ya? Me encanta Pero la doctora. hay que ver la Sí, edad. sí, en no, el una fondo. doctora no. Hay que ver la edad de la Bueno, para eso paciente estudian también. 10 Porque, por ejemplo, pacientes posmenopáusicas, yo les decía que tienen más riesgos de tener infección urinaria y eso por la baja de los estrógenos. Ah. Entonces, es muy útil en aquellas mujeres que tienen infección urinaria recurrentes en la posmenopausia usar un poco de estrógeno local. A nivel Local. de lo local. mira. Sí, como un gel, ¿Cremita? unos óvulos que existen que uno los puede colocar en la zona de la vulva, de la vagina y nos van a servir y nos van a disminuir también la infección urinaria. Mira. Tal vez la vitamina C funciona porque a lo mejor ayuda a levantar el mejorar sistema inmune. sistema inmune, claro, puede ser ahí viéndolo por ese lado, mejorar el estado inmune, pero eso es para, digamos, para todo tipo de infecciones. Mira, Ángela nos escribe a través del código QR que dice que es una paciente oncológica que tiene tratamiento de quimioterapia y que le detectaron infección urinaria, pero dice que tiene temor porque es muy dolorosa, siempre efectivamente están con las defensas más bajas Sí. en esa materia. ¿Qué se le puede decir a Ángela que nos está escribiendo? Pucha, Ángela, harto ánimo, sí. La verdad es que como tú tienes, de fondo hay un factor de riesgo ahí, que hay un poco de inmunosupresión, está digamos, más lábil a tener infecciones, digamos, de todo tipo. Entonces ahí, bueno, tratar de, en el fondo, consumir más líquidos, ¿cierto? Comer los cranberries o los comprimidos, y tratar de, en el fondo, hacer todas estas medidas higiénicas que conversamos y ver si con eso, en el fondo, disminuyen, digamos, tus probabilidades de tener infección urinaria, porque son muy molestosas, de verdad duele mucho tener infección urinaria. O sea, yo creo que todas las mujeres que han tenido, o sea, saben que esto duele demasiado. Demasiado. Sí. Y Simón, ¿cómo es vivir con 3 mujeres? Es un constante aprendizaje. Ahora tengo 2 a mi lado, nos está observando otra, me siento como en casa. Oye, otra niña nos está preguntando, esto es una señal de alerta, porque dice, tengo orina y sangrado ya, derechamente. Sí, eso también. Bueno, es otro síntoma tener hematuria. Hematuria es tener sangre en la orina, que puede ser microscópica, o sea, que no la vemos, pero en el examen de orina aparece, o ya macroscópica y ya la vemos. ¿Y O si sea, tiene infección? orinamos y tenemos sangre. Y si tiene infección y sale la orina con sangre. Entonces tenemos una infección urinaria y hay que tratarla inmediatamente con antibióticos, ¿ya? Ahora, lo que tú me comentabas hace un rato, de que hay veces que, claro, se retrasa el inicio del tratamiento, ¿cierto? Antibiótico, y pasa que a veces ya después ya no está solo en la vejiga, sino que ya sube hasta los riñones, y ahí ya se pone más complejo porque ahí tenemos una pielonefritis. ¿Y ¿Ya? cuáles son los síntomas de la pielonefritis? La pielonefritis se asocia a fiebre, o sea, nos va a dar fiebre Mucha y fiebre. dolor a nivel costolumbar, es decir, en esta Apa. zona, en la zona lumbar, tú le haces así en la zona lumbar y les duele. ¿Ya? Y eso entonces nos va a indicar que pueda tener una infección urinaria ya mucho más alta, y esa se llama digamos, infecciones urinarias altas o pielonefritis aguda.
¿Dónde sería la zona de la espalda si me lo tiene que marcar a mí para que Justo la lo gente que tiene Aquí, Pilucha. en esta zona donde están los riñones, tú te hago así y eso te genera dolor. Y eso dolería. Sí, Ahora eso me te duele porque genera estoy dolor. parada y no estoy en edad. claro. ¿Cómo distinguir la piel nefrita de estar mucho rato parado? claro, ¿cuál sería la Claro, que en diferencia? general además va a tener fiebre. Ya. Sí, Ya, y eso hay que ir al médico urgente. Ahí hay que ir al médico para que te puedan hacer un examen de orina, urocultivo, ¿cierto? Y iniciar antibióticos. Porque ahí, ¿cuál es el resultado si no me lo trato? O sea, si yo no me lo trato y tengo una pielonefritis aguda, eso puede, digamos, avanzar más y ya nos puede dar incluso una sepsis. O sea que ya la infección pasa a la sangre. Y ahí ya es mucho más complejo. Entonces, súper importante ya estar atento. Por ejemplo, si tengo mucho compromiso, estado general, fiebre que no baja, digamos, ¿ya? Y inestabilidad hemodinámica, ¿ya? O sea, nuestra presión puede estar más, se nos baja la presión, digamos, estamos con la fiebre, la frecuencia cardíaca alta. ¿Te todo puedes eso, morir de una pielonefritis? uno podría morir de una sepsis, totalmente. Entonces, por eso es súper Peligroso. importante tratarse a tiempo. Oiga, el código QR ha estallado. Ha estallado. Sí, sobre todo en un ítem de las consultas que Sí. tiene que ver, muchas mujeres nos están escribiendo para que repitamos lo que habíamos dicho Sí. anteriormente, que tiene que ver con respecto al aseo higiénico post relación sexual. Porque dice, tengo relaciones con mi pareja y comienza el ardor, la picazón. Eso es clave, si reiteramos los Sí. consejos quizás. Ya, entonces, recuerden que al orinarse, o sea, después de tener la relación sexual, orinar inmediatamente y después limpiarse de adelante hacia atrás. Como la ¿ya? guagua. De adelante hacia atrás, efectivamente, para no trasladar, digamos, las bacterias que están en el ano hacia la uretra, ¿cierto? Eso es como lo primordial. Ahora, hay veces en que, por ejemplo, después de la relación sexual, muchas mujeres tienen como dolor, estos síntomas como si tuvieran infección urinaria, se hacen un examen de orina urocultivo y no hay infección urinaria. No hay. Y ahí también puede haber a veces otras causas. Por ejemplo, puede haber algunos problemas en la fascia de la vejiga, ¿cierto? Cistitis intersticiales que no son debido a microorganismos. Entonces, por eso también ahí es súper importante, por eso consultar, no llegar y automedicarse. Y lo otro, hacer pipí después del acto sexual también lo dio como consejo. Claro, orinar después de la actividad sexual inmediatamente y limpiar de adelante. Un aseo higiénico Sí. ahí de la Eso zona. nomás, o sea, tampoco es que estemos a cada rato, por ejemplo, realizando lavados en la vulva, eso tampoco está bien. No, o sea, eso, no, para súper nada, buen dato. porque hay muchas mujeres que a veces tienen el bidet, ese como eso que uno Sí. ya, y se están lavando constantemente, o sea, 5, 6, 7, 8 veces al día, y eso tampoco es bueno, Tampoco, ¿eh? eso tampoco es bueno. Y esos jabones especiales, disculpa, Sí, sí. Yami, y esos jabones especiales que venden, ¿has visto? Sí, pues el esos Sindet, especiales? lo que te decía, Ahora sin neutro. detergentes, claro, eso nos puede ayudar, sí, pero con solo agua es suficiente. Solo agüita. Solo agua es Y suficiente. eso que, doctora, súper buen dato de no lavarse tanto, sobre todo para las mamás que son obsesionadas con la higiene de sus hijas, porque Sí. Mantenerlo húmedo también no ayuda mucho en cual. nuestro caso, Claro. ¿no? No, y también pasamos a llevar nuestro misma, o sea, nosotros tenemos bacterias que normalmente están viviendo en nuestra vulva, o sea, eso, tenemos digamos, una microbiota que es normal, en el fondo, ¿ya? Que están en equilibrio, entonces si nosotros lavamos, o usamos jabones que no son, digamos, Sindet, también vamos a barrer con estos microorganismos y van a ganar otros y nos vamos a poblar, por ejemplo, de hongos o de otras cosas. Entonces, Pregunta. por eso es súper importante también. El depilar la zona. Sí. ¿Es un factor de riesgo, por ejemplo? Mira, es un factor de riesgo para infecciones cérvico-vaginales. ¿Por qué? Porque no vamos a tener nuestra defensa, pues, nuestra primera defensa, ¿cierto? A los microorganismos que son nuestros vellos, ¿ya? Entonces, por eso en general, o sea, los vellos, por eso es que están, digamos, en todo nuestro cuerpo, porque tienen una función Una de clara defendernos. Claro, que nosotros nos guste sacar naturalmente los pelitos. Bueno, tampoco relajémonos, que sea ahí, ¿no? Una cosa, hagamos trenza cocida, porque no, algo no, natural. Está bien. Claro, o sea, importante en el fondo. No me llaman más por el No, matín. dale. Todos estos chistes a mí se me ocurren, pero yo no los voy a decir, así que tú dale. Claro, tampoco nos relajemos tanto. no sé. Dale. Bueno. Que sea lo que uno se sienta cómoda. Si yo me siento cómoda con mis pelitos, maravilloso. Si a ti te gusta depilarte, maravilloso. Pero claro, nos puede ayudar de repente, el depilarnos nos puede aumentar el riesgo de infección. Valesca pregunta, tengo 37 semanas de embarazo a través de nuestro QR y Está a dice punto, está a que punto. se le ha pasado todo el embarazo con infección urinaria, que está cansada y que tiene susto que le pueda afectar a su bebé. Exacto. No, mira, lo que te decía, claro, infecciones urinarias, el estar gestando es un factor de riesgo, ¿cierto? Porque tenemos más probabilidades, porque el útero empieza a crecer, empieza a comprimir la vejiga, tenemos más estasia, digamos, más orina que está ahí retenida, ¿cierto? Y entonces más riesgo también de infecciones urinarias. Ahora, eso
por eso es que es tan importante tratarlas. Hay que tratarlas porque pueden aumentar de repente el riesgo de tener síntomas de parto prematuro, cuando son chiquititos puede generar abortos. Entonces, por eso, súper importante, ¿cierto?, estar ahí vigilando. Y por eso es que los obstetras piden, digamos, exámenes de infección urinaria constantemente, sin tener síntomas. Esa es la razón. ¿Y hay remedios para una embarazada? Porque los remedios que se toman normalmente para la cistitis no creo que una embarazada lo pueda tomar. Sí, tenemos hay bastante antibióticos que podemos utilizar, así que no hay evidencia. problema. No hay problema. Hay evidencia científica. Voy a echar al agua a la Karin Fuente, que es la periodista que preparó este espacio muy bien producido por lo demás. Sí, muy bien. ¿Viste? Que llegó acá y le hizo un gesto a la doctora que ella lo hacía, decía, que hacía un balde con agua con manzanilla que tirara vapor, y ella permiso va a hacer el gesto, porque ella ponía el balde acá y se ponía como así, pues, y el vapor le generaba alivio, qué sé yo. Sí. Este es un secreto de abuelita que la Karin nos compartió acá amablemente, y nosotros lo contamos a todos Chile. ¿Pero es así o no? No, yo creo que más que nada el calorcito, que te genera, es como el guaterito, que en el fondo igual te va a generar ahí este calorcito. Ahora, sí sirve, por ejemplo, los baños de asiento, que se llama. ¿Ya? Sirve, por ejemplo, para cuando tiene hemorroides. Ah, ya. Eso sí sirve, ahí sirve para aliviar los hemorroides. O sea, la Karin. De nuevo la voy a contradecir y voy a favor tuyo, Karin, porque yo cuando era chica y empecé a sufrir de esto, lo que yo hacía era aún peor, porque ponía agua con manzanilla, pero dejaba que se enfriara. ¿Ya? Me mojaba y me ponía los pies para arriba. Y eso me calmaba, era lo único que me calmaba, como que se mojara frío. Y me calmaba. Claro, viste que te da como contracción. Claro, a lo mejor si estás muy inflamada, puede ser que te sirva un poquito tener algo heladito. Pero pero medicina no está comprobada. Pero la pata arriba, amiga, no sé si... por arriba de la pared. Era tanta la desesperación. No, si me lo estoy imaginando, tranquila, te veo ahí. Pero era chiquita. No, es que duele. Sí, duele mucho. Duele mucho tener infección urinaria. O sea, uno se ríe, pero el hombre... Es terrible. Haces una gotita, como si estuvieses haciendo pis de hace 8 horas. ¿Ya? Y haces una gotita y después duele, pero así que... Sí. Y te parás y de nuevo quieres ir al baño. Espérate, que este tema ya ha desbordado todas las fronteras de la seriedad y están llegando preguntas a través del código QR sobre el estado civil de la doctora. Si está en pared. No. Es que la está rompiendo la doctora Young, porque se parece, ¿sabes?, a la actriz de esta serie de la Grey's Anatomy. Por ahí va la cosa, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Le han dicho. Sí, no. Se ríen. ¿Estamos en pareja, Doc? Sí, casada con 2 hijos, así que feliz. Yo no. Estoy acá. Código QR. Oye, te salta mi WhatsApp si le buscamos pololo a la Yami por el código QR. No, deja que tenía una experiencia últimamente, así que déjame dejarlo. Es como el Tinder. Sigamos hablando del cistitis. Ya, pero está casada felizmente con 2 niñitos. Qué maravilla. Feliz. ¿Cómo se llama su hijo? Mariano y Josefa. Mariano y Josefa, le mandamos un saludo. Está la mamá en la tele. Mire qué linda se ve. Sí, la Josefa está sin clases, así que para que me ve. ¿Le ha dado su hija infección urinaria? Mira, el otro día, una vez tuvo, hace como un par de meses, y claro, efectivamente niña, yo eso te iba a comentar porque como tú tienes 2 hijas, ¿qué pasa? Que las niñas empiezan a manipularse, a tocarse, en el fondo como es un temazo para uno como papá, obvio, sí, como todos. Uno no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué pasa? Se tocan con las manos sucias. Sí. Entonces, por eso, súper importante que siempre se laven las manos. Entonces, mantener una buena higiene en las manos también vamos a prevenir en niñas. Y en niñas es por eso, es porque en el fondo están ahí, se empiezan como, porque están conociendo su cuerpo. Miren, wow. Se pasó la doctora Young. Bueno, doctora Young, muchas gracias por aclararnos tantas dudas también. Y a comer arándanos se ha dicho. A comer arándanos se ha dicho. Harto líquido, eso, y buena higiene. No, y muchas gracias también a la participación del código QR que, insisto, explotó con algunas temáticas con el tema de los embarazos, de las relaciones sexuales. El resumen es que hay que tener una buena higiene de la zona en cuestión para evitar este problema que quería ya. Identificarlas a tiempo. Exactamente. Atentos. Sí. Antenitas paradas. Vamos con el Leito Castillo que nos tiene una venta porque algo está pasando. Algo terrible está pasando ahí en el puente de Recoleta.